Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, Padre Santo, y en el corazón de cada uno de sus hijos, permítanos, Padre Santo, en esta hermosa mañana llegar al trono de su divina gracia. Agradecidos, Padre Santo, por todas las bendiciones que usted nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Padre Santo, no era excepción, pues estamos en este lugar con el único fin, Padre Santo, de formar su pueblo, ese pueblo que es la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Gracias le damos, Padre Santo, por verlo guardado durante esta semana, por verlo dado, Padre Santo, los alimentos para alimentar nuestro cuerpo físico. Así, de esa misma manera, le damos gracias, porque en esta mañana no es la excepción, estamos en este lugar para alimentar nuestro espíritu, para alimentar esa alma, Padre Santo, que solamente se alimenta de su palabra. Gracias le damos, Padre Santo, porque nos ha guardado y nos ha traído a este lugar con ese propósito de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable, delante de usted. Le pedimos, Padre Santo, bendiciones para nuestro hermano Héctor, el cual está al frente de su pueblo llevando esta dirección. Concédele siempre, Padre Santo, esa buena voluntad, esa sabiduría de lo alto y esa gracia con la cual él siempre dirige a su pueblo en alabanza. Ayúdale, Padre Santo, para que así esas alabanzas que él va a estar iniciando, cada uno de nosotros le sigamos en una sola voz y lleguen hasta el trono de su divina gracia para la gloria y la honra de su nombre. Así, de la misma manera, también bendice a cada uno de los presentes, hermanos y amigos. Denos un espíritu de reverencia, reconociendo, Padre Santo, de que estamos delante de un Dios que vive y reina para siempre, el cual se merece todo el respeto de cada uno de sus hijos. Y aparta también de cada uno de nosotros todo perjuicio, para que así nuestra mente quede solamente ese espacio para lo que se va a oír y se va a enseñar en esta mañana, en este lugar, con el único fin, Padre Santo, de que cada uno de nosotros mejoremos nuestras vidas y así pues afirmemos nuestros pies espirituales y nos mantengamos en ese camino de la obediencia que un día comenzamos en las aguas del bautismo. Así, de la misma manera, Padre Santo, le pedimos que se quede con nosotros desde el inicio de esta adoración hasta su hora final, para que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, sea de acuerdo a su voluntad y que todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Todo esto se lo pedimos y también le damos las gracias en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estar entonando como primera alabanza que tenemos. Vamos a estar entonando la número 75. Alabanza número 75. Cantaré la maravilla, dice esta alabanza que vamos a estar entonando. 75. Cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró. Con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la
la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria, a Jesús daré el honor. Del río de la muerte, el Señor me guardará. En su amor tan fiel y fuerte, que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria, a Jesús daré el honor. Seguidamente tenemos la siguiente alabanza, la número 77. Ahí la tenemos, 77, en Jesucristo, mártir de paz, se titula esta alabanza que vamos a estar entonando. Cantemos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe, y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Aquí adelante hay silla, miren. Hermano Marcelo, aquí hay silla adelante, miren. Vamos a cantar, hermano, la siguiente alabanza, la número 84. Soy yo, soldado de Jesús, se titula esta alabanza. Cantemos. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé,
Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más adelante tenemos la siguiente alabanza que vamos a estar entonándole a nuestro Dios. Tenemos ahí la alabanza número 208. Alabanza 208. Dice esta alabanza: yo espero el día triste, dice. Alegre, ¿verdad? Mire, hermanos, qué hermosa alabanza, lo que nos dice a cada uno de nosotros. Cantemos todos. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestros salvadores, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daña ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La siguiente alabanza que vamos a estar entonándole a nuestro Dios, vamos a ver, hermanos, la alabanza número 124, hermanos. Alabanza 124.
124. Nada hay, dice la alabanza, que me pueda apartar. Hablando del amor de Cristo, según Romanos 8:35. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice esta alabanza y lo vamos a decir cantadito, ¿verdad? Vemos. Nada hay que me pueda apartar de Cristo, pues Él deberá saber al pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Saber que Cristo es mi sostén, me alegra el corazón, pues Él es mi supremo bien, me da consolación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Señor, si cerca estás de mí, si ahuyenta el temor, perdón completo encuentra en ti el pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Jesús, mi amable y buen pastor, de Dios supremo don, aparta mi alma de dolor, me da consolación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Paz y amor, y el reino celestial. Vamos a cantar otra alabanza más, y esa pues la tenemos en la número 258. Alabanza 258. Dice esta alabanza que vamos a estar entonando: Cristo promete que un día, ¿verdad?, Él nos va a llevar a gozar a esas mansiones celestiales. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, cantemos todos esta bonita alabanza a nuestro Dios. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso, donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor. Ahora soy muy feliz, tengo promesas de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas,
siempre del buen Salvador. Yo sé que Cristo prepara una mansión celestial para que canten las almas, siempre del buen Salvador. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Mientras padezco en el mundo, viene el día en que terminan todas mis luchas aquí. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos con las alabanzas que le hemos ofrecido a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Ahora nos vamos a dirigirnos una vez más en otra oración a nuestro Dios, y así pasará nuestro hermano Ramiro con la meditación de la palabra de Dios que Él trae para cada uno de nosotros. Vamos a pedir a nuestro hermano Francisco, por favor, nos dirija en otra oración más. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, le damos las gracias, Padre, por haberle entonado esas bellas alabanzas, Padre, en esta hermosa mañana, Padre. Sabemos, Padre, que esas alabanzas son para usted, Padre. Sabemos, Padre, que el mensaje es para cada uno de nosotros también, Señor. Bendice, Padre, al hermano que ha dirigido el pueblo en alabanza, Señor. Sigue dándole, Padre, ese propósito, Padre, ese entusiasmo, Padre, para dirigir a su pueblo, Señor. Ahora, Señor, que pasamos el momento del mensaje, Señor, le pedimos que bendiga a nuestro hermano Ramiro, que sea él, Señor, hablándonos a través de su palabra, Señor. De todo, Padre, se lo pedimos y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Qué bendición estar una vez más. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya pasaron 4 meses de este año, ya estamos en mayo, un mes en el cual Dios nos va a bendecir, un mes en el cual Dios siempre está con nosotros, a pesar de lo malo que somos muchas veces, pero Dios sabe que necesitamos de Él, pero igual manera nosotros debemos ser obedientes al Señor. Amén, hermanos. Amén. Esta es la iglesia de Cristo, hermano, la cual Él compró con su preciosa sangre. Esta es la iglesia en la cual hubo, pues, antes de que se estableciera la iglesia, un hombre que anduvo en esta tierra, el Hijo de Dios, el cual Él compró. Esta iglesia. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Él es el que quiere que nosotros seamos salvos. Él es el que sufrió por nosotros sin tener ninguna culpa. Estamos, hermanos, estudiando la importancia de la enseñanza de la sana doctrina, y entre ellos hay diferentes aspectos necesarios por los cuales la iglesia debe de ser prevenida en cuanto a la enseñanza doctrinal, y esto es importantísimo para el cristiano. El hermano Héctor el domingo pasado estuvo hablando de un tema muy importante. ¿Cuál era?
Uno tan siquiera. La doctrina, no. Uno tan siquiera que anotó ahí, trajeron lapicero, hermano. ¿Cómo? Exacto. Gracias, hermana. ¿Verdad? Ahí va, pero la hermana ya lo dijo todo. ¿Verdad? Yo creo, hermanos, que hemos venido a aprender, ¿verdad? Que el domingo no sea un domingo que no anotemos nada. El cerebro, a mí se me olvida hasta los nombres de ustedes. Cuando quiero decirles algo, hermano, y lo señalo porque no me acuerdo. Pero si yo tuviera el nombre escrito, no se nos olvidara. Hermano, esto es importante para la salvación de ustedes y la mía. Amén. Cada domingo que venimos debemos entrar en ese sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, pero además de eso tomar nota de lo que es grande y perfecto, que es la palabra del Señor. Hoy el mundo entero celebra una tradición. ¿Cómo se llama? El Día de la Cruz. ¿Cuántos han puesto la cruz en su casa? ¿Ya la pusieron? La andan, ¿verdad? Algunos la tiran y la dejan allí en depósito porque ya no aguantan seguir al Señor. Pero hoy no hemos venido a adorar a la cruz. ¿O usted ha venido a adorar a la cruz? ¿Y cómo lo sabe? La Biblia lo dice. ¿A dónde? Hay una alabanza, la 205. Vaya a esa alabanza, hermano, para que usted vea a quién adoramos. Amén. Dice, en Calvario estaba una cruz levantada, donde murió Jesucristo la cruz salva, Cristo salva. Y dice, era el Hijo de Dios que en vergüenza, ¿qué es la cruz? Es el instrumento donde iban los criminales a pagar por sus fechorías. Amén. Por eso dice ahí, ¿verdad? La alabanza narra algún aspecto. En vergüenza sufría, porque él no era un criminal, porque él sufrió por nuestras transgresiones. Amén, hermanos. Entonces, dice, por salvar a un mundo, y muchos andan en eso todavía, perdidos, porque siguen a una cruz y no a Cristo. Y esto es doctrina, hermano, porque muchos hay todavía. Yo veía la semana pasada en el Parque de Aguilares como 20 o 30 cruces ahí ya listas para celebrar este día. De ahí Dios nos ha sacado, amén, con las tradiciones del mundo. ¿Y qué dice la alabanza? Sigue diciendo ahí la alabanza. Jesús en la cruz es mi lema. Jesús en la cruz me salvó. Aunque otros adoren la cruz de Jesús, ¿usted a quién adora? Yo adoro a Jesús. Yo adoro a Jesús en la cruz. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Conocían la cruz como emblema de ¿qué dice ahí? De pena, de vergüenza, de humillación. Eso era la cruz. Emblema de pena, de vergüenza y de todos aquellos sufrimientos, dice. Mas aquellos que le enclavaron no sabían que allí él ganó gloria plena. Total, quiere decir. Gloria total. ¿Para quiénes? Para mí. Porque él vino del cielo. Él ganó la gloria, él ganó tuvo la victoria porque se sacrificó por nuestros pecados.
Así es que esto es parte de la introducción de ese mensaje, de ese tema en cuanto a quién debemos adorar. Conocían, dice ahí, no sabían que allí Él ganó gloria pena por salvar a un mundo perdido. Otros pueden loar o tener en alto o manifestarse que la cruz es un emblema muy hermoso y que hay que adorarlo. Dice, loar a la cruz de mi Cristo. Pero, ese pero cambia. Pero yo a mi Cristo adoro, aunque aprecio la cruz. Solo este es mi canto. Cristo salva a las almas y no la cruz, ¿verdad? Nosotros lo cantamos, pero la tradición así está siempre. Y muchos de nosotros pasamos por ello. Amén. Yo ponía la cruz, hermano, y me gustaba inclinarme a ella para ir a tomar una fruta. Solamente para eso. No sé si usted lo hizo. Pero ¿por qué lo hacía? Por ignorancia. ¿Y quién nos sacó de la ignorancia? Cristo, al escudriñar, ¿el qué? Porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. No me equivoco, ¿verdad, hermano? Así es, ¿verdad? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando salimos de esa ignorancia, nos damos cuenta que lo más valioso que Cristo hizo es haber sufrido por mis transgresiones en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 12, vamos a ver, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hablando de lo que Jesucristo hace por nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la doctrina, el evangelio, la enseñanza, quiere decir, de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿el qué? La cruz, que es un símbolo de muerte, un símbolo de sacrificio, de dolor, menospreciando el oprobio, la vergüenza, el deshonor, la deshonra. Eso quiere decir el oprobio, y se sentó a la diestra del trono ¿de quién? A donde Él nos está esperando, hermanos. Pero hoy esa tradición continúa en la mente y en el corazón de miles y miles de personas. ¿Y sabe de dónde vino esa tradición, hermano? ¿Ha leído la historia? ¿Alguien la ha leído aquí? Hermano, es necesario investigar. No es posible que solo el predicador investigue, porque el predicador se equivoca. Amén. ¿O no me equivoco yo, hermano? No lo quiere decir, ay, ¿qué va a decir el hermano? El predicador se equivoca. Usted debe de escudriñar las escrituras antes de ir allí. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estamos hablando de la importancia de enseñar la sana doctrina. Y el diablo está, hermano, siempre metiendo mano para desvirtuar lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Mentirle a usted, desviarlo de la verdad. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir. ¿Para qué? Corregir lo que no nos enseñan mal de chiquitos, que nos dan a conocer una cosa. Ah, sí, hijo, vas a hacer esto. Yo iba a cortar esa cruz. ¿De palo de qué es, hermano? Eso sí bien, pues, ¿verdad que ponían cruz? O sea, ya investigaron un poco, de palo de giote. ¿Qué simboliza eso? Simboliza que ya viene el tiempo de la lluvia, las cosechas y todo eso. Es para que haya muchas bendiciones en la casa. Y si no la pone, le van a llegar las maldades. ¿Quién va a llegar? Solo hoy le llega la ciguanaba, el cepitillo y todo, ¿verdad? Pero la ciguanaba y el cepitillo no hacen nada. El diablo destruye su vida. Y no solo la destruye el 3 de mayo, sino usted ya la tiene destruida si no ha obedecido su palabra. Hermanos, no podemos permanecer en esa ignorancia. Es un tema bien sencillo, pero que muchos le ponen mucha fe. Ahí está su familiar. Muchos familiares de nosotros adoran la cruz. Y que si no lo hace, usted tiene una segura penqueada en aquel tiempo, ¿verdad? Se ve sencillo, pero ¿qué simboliza la cruz? Simboliza muerte, tortura. Y yo no puedo adorar a una cruz sin Cristo, porque lo valioso de la cruz es Cristo en la cruz. Porque el instrumento fue el cuchillo que asesinó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no debo adorar la cruz, sino a Cristo en la cruz, porque Él pagó por mí. Esto tiene una historia. Santa Elena, en el siglo IV, según algunas investigaciones que hacen unos escritores, esta mujer investigó, según la historia de aquel tiempo, y viajó hasta Jerusalén, y dice que cavó, hizo varias investigaciones, logrando encontrar una cruz. De hecho, encontró 3, dicen algunos, pero una de ellas le hizo un milagro a una persona. La cruz de Cristo, Veracruz, dice ahí. Según ella había encontrado la cruz. Entonces, su hijo, posteriormente en las batallas, se le apareció esa cruz. Y él la veneraba. Y lleva la cruz por delante y él ganando las batallas. Símbolo de victoria. ¿Quién es el símbolo de victoria para usted, hermano? ¿Por qué lo sabe usted? Toda la escritura es inspirada por Dios, no por un madero. Y útil para enseñar. Dice ahí el versículo que estamos observando: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir lo que está malo. Y muchos de nosotros todavía podemos ser engañados en esa tradición. Para instruir en justicia. ¿Quién hizo justicia? ¿La cruz o Cristo? Diferente. Un ser humano, un Dios todopoderoso. Dice, a fin, esto es lo importante, versículo 17, a fin de que el hombre, ahí va incluida la mujer o toda la humanidad, a fin de que el hombre, ¿de quién? De Dios, sea perfecto ¿en qué?
¿Perfecto en qué, hermano? En conocimiento, porque perfectos no somos. Siempre fallamos, actuamos mal, pero en el conocimiento, para salir de esa ignorancia, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy usted le va a enseñar a su hijo, a su nieto y a su bisnieto acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, volviendo a Hebreos, dice capítulo 12, versículo 2, acerca de lo importante que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? En Él debemos de poner los ojos y no en una cruz. Porque Él es el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 1:6, ahí atrás. Vea lo que dice. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, al Padre, o sea, Dios, ¿qué dice Dios? Adórenle todos los ángeles de... ¿A quién debemos adorar? A Cristo, su Hijo. ¿Cuántos le vinieron a adorar hoy? Jesús sufrió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. El Padre pide, adórenle a los ángeles. Y nosotros somos sus súbditos, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Él nuestro gobernador. Jesús debe de gobernar mi vida y la de usted. Espero que también, para que usted le adore. Y Él es el Salvador de mi vida. Ciertamente, dice el 7, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién estableció el reino aquí en la tierra? Amén. De Él es el reino, de Él es la gloria. Pero ¿qué significado tiene la cruz? La cruz es el instrumento de tortura. La cruz es el instrumento de ejecución romana. La cruz es un instrumento atroz que era para partir huesos, para hacer sufrir a las personas, para aquellos que habían infringido la ley romana y aquellos que estaban en contra de los gobernadores políticos de ese momento. Jesucristo, Él aceptó el sacrificio. Entonces, no podemos adorar hoy en día a una cruz que no tiene ninguna validez, pero sí podemos adorar a Jesucristo en la cruz, porque por Él fueron sanados nuestros pecados. Por Él hemos sido trasladados a un reino donde tenemos paz unos con otros y para con Dios. Entonces, la cruz, hermanos,
simboliza el dolor de los peores criminales. Y eso era en aquel entonces. Si no, veamos lo que dice Lucas 23. Lucas capítulo 23 nos enseña parte de lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Vamos a leer del versículo 26. Y llevándole, Lucas 23, 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, pregunta, en el seco, ¿qué no harán? 32. Llevaban también con él a otros dos que eran buenos, malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿cómo decía? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hermanos, un sufrimiento terrible que Jesucristo puso su vida por la nuestra, pero muchos se burlaron. Y hoy no podemos decir que la cruz es el símbolo más importante que Cristo, y podemos adorar más a la cruz que a Cristo, porque es Cristo el que se merece la honra y la gloria, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Ese es usted y yo, y ese es al que le debemos la honra y la gloria. Pero ¿qué decían los malhechores? El versículo 36 dice, los soldados también le escarnecían acercándose. ¿Y qué decían? Recordemos que la cruz es el escarnecimiento, el dolor, el sufrimiento, y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título, es escrito con letras griegas, latinas y hebreas, en 3 idiomas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, pregunta, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros, eso debíamos decir nosotros. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es necesario el bautismo, hermanos. Nadie dijo amén. O sea que todos están de acuerdo. ¿O no están de acuerdo? Fue al paraíso sin necesidad del bautismo. ¿Es necesario el bautismo? ¿Y por qué fue al paraíso sin ir al bautismo? Amén. Lo hago así, hermanos, porque aquí hay estudiantes de la palabra del Señor. Hay oyentes, hay amigos, hay personas que todavía desconocen la doctrina de Cristo y que aquí Cristo no había muerto, hablaba. No era mandamiento todavía el bautismo para perdón de pecados. Jesús les dio mandamiento después de los 40 días. ¿Y se fue a dónde? Y cuando iba hacia el cielo les dio mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. ¿Cuándo dijo eso? Después de su resurrección. Pero eso, hermanos, muchas veces, muchas organizaciones que no son doctrina de Cristo andan enseñando que aquí esta persona no necesitó el bautismo. Y ciertamente no necesitó el bautismo, no podemos decir que no, pero no había mandamiento. Amén, hermanos. Hay que respetar los tiempos. La era patriarcal, la era mosaica, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque si nosotros, bueno, de hecho, estas organizaciones dicen la verdad, no necesitan el bautismo porque ellos hacen lo que ellos quieren, ellos ponen sus mandamientos y no los del Señor. Y eso es cierto, porque ellos practican los diezmos, están bajo la ley. ¿Y qué dice Gálatas 3:10? Leámoslo, hermano. Es importante todos estos aspectos porque Dios, hermano, nos enseña a través de su enseñanza, de su doctrina. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. ¿Verdad que? ¿Quién habla allí? El hermano Ramiro. El Espíritu Santo. Por eso es necesario que anote el texto unas 10 veces, haga una plana. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Usted y yo no vamos a hacer lo que el pastor dice, va a hacer lo que el Cristo ordena y quiere que usted haga. Amén. Debemos de respetar a la persona que es la figura. No estoy diciendo que vamos a ir a respetar al que está al frente de la iglesia, pero debemos de respetar la doctrina y la enseñanza que Cristo nos da a través de su palabra. Amén, hermanos. Ese es lo que Dios quiere. Usted obedece, cuando obedece a la doctrina, no obedece conforme a yo quiero. Usted obedece conforme a la voluntad del Señor. Entonces Gálatas dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Entonces, si la gente no se bautiza hoy en día porque pone en pretexto o bajo contexto que no es el contexto adecuado, porque estaba todavía en el cumplimiento de la ley, y el fin de la ley dice que es Cristo. Ya vimos ese texto, ¿verdad, hermano? Bueno, los que vinieron ese domingo, acerca de lo que dice, el fin de la ley es Cristo. Pero Gálatas dice que nosotros no podemos seguir en las obras de la ley. Dice, está bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tiene que hacer todo. Tiene que traer un gorrioncillo si ha pecado para ponerlo en sacrificio, una oveja, o según los sacerdotes levitas de aquel tiempo ordenaban. Hermanos, ¿se entiende esto más o menos? No lo vaya a confundir más. Mi objetivo de estar aquí, hermanos, este domingo no es confundirlo, sino tratar mi persona de enseñar lo poquito que yo sé. Yo lo he tratado de dar a entender, porque antes de traérselo a usted tengo que estudiarlo yo y estar comprendido yo primero. No sea que yo los guíe en otro camino y ustedes se condenen. Por eso voy a la Biblia y les enseño cómo el Señor me enseña a mí, cómo Dios quiere que yo me prepare para ir a la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Si usted se engaña es porque no escudriña, es porque no se emprende ese camino de obediencia y va a lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, esto es importantísimo, hablando de esa persona que estaba en la cruz. Ciertamente el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Y eso es verdad o es mentira? Claro, se fue al paraíso. ¿Y con quién estaba hablando? Con el mero mero, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él podía salvar y condenar, como hoy lo puede hacer también. Amén. Igual, Dios puede salvar y condenar, pero Él nos da a conocer su palabra, porque llegará un día donde nosotros tenemos que presentarnos al tribunal de Cristo para pagar según lo que hayamos hecho, sea bueno. Depende de usted. Hay dos caminos: el camino de la perdición y de condenación, y el camino de salvación, el camino angosto y el camino ancho. ¿Por dónde van estas personas que adoran solo la cruz? Por el ancho, porque ellos no quieren saber de Cristo, de su evangelio, de su palabra y de su forma de darse a entender en cuanto a la doctrina. ¿Y sabe qué tuercen? Pedro capítulo 3 versículo 21. ¿Qué dice? Esta es doctrina, hermano. Esta es enseñanza fundada bajo los parámetros de Dios. Primera de Pedro 3, 21. Ya lo tenemos, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. ¿Cómo? No, ¿con qué? ¿Con qué es? Le falta una consonante, ¿verdad? La S. Nos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos, con S, salva. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Por la resurrección de quién? Ahí está. Por esa resurrección, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos, ¿el qué? Ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿verdad que no está sujetos a mí? A Dios. ¿A quién le debe de obedecer usted? A Dios. Perdón, ¿a quién le debe de obedecer cada día? A Dios. El domingo es día de reunión. ¿A quién le debe de obedecer? Pero se enojan con el pobre hermano Héctor aquí. Ya me va a regañar, dice. Para él son todas las avergonzadas. Hermano, estar al frente de la iglesia no es fácil. Tanto que uno se equivoca. Pero Dios no se equivocó al tener misericordia de nosotros. Porque aunque nos equivoquemos, Él quiere salvarnos. Pero aunque fallemos, Él quiere y siempre nos dice avanzar hacia esa salvación. Porque Él quiere salvarnos y no condenarnos por medio de la obediencia al Evangelio y a su doctrina. Una doctrina sana, que no esté dominada por la mente errónea del corazón de los hombres, que dicen en sus enseñanzas que no es necesario el bautismo, porque toman ese texto y lo dicen, el bautismo no salva, no es necesario, y por eso ellos dicen, acepte a Cristo y usted ya es salvo, porque le quitan la S. ¿Y qué dice la Biblia? El que le quite una tilde, una palabra, Dios lo quitará ¿de dónde? De las promesas. Lo dice en Apocalipsis y en otros libros que es importante, hermanos, conocer. Y si nosotros quitamos una letra, y cuánto estos hombres quieren arrancarle todo lo que no les conviene para ellos y hacer sus propios argumentos. Ponen sus propias doctrinas en la mente de las personas para engañarlas como esta tradición. ¿Saben que la cruz, hermanos, también era un símbolo de un dios? Sipe, se me olvida el nombre, lo estuve viendo ahí, pero un dios pagano, Sipetotec. Ese Sipetotec de ese tiempo, en ese siglo IV, pues se despellejó. Y entonces ese personaje se despellejaba para que cada vez que se despellejaba algo de su cuerpo, hiciera varios milagros. ¿Y sabe qué hacían las personas? Como era el tiempo de la esclavitud, todos los esclavos iban y en el tiempo de adorar a ese Dios sacaban un esclavo y lo despellejaban, y con el pellejo ese del esclavo se cubrían para ser bendecidos. Pero ¿cómo sabemos esto? Hay que investigar, porque la tradición nos lleva a estar en contra de Dios. Una simple cruz, podemos decir, ¿y qué tiene de malo? Ponerle un mango, una cereza, inclinate a ella, me decía los amigos, porque mi mamá nunca me dijo eso. La gente que me rodeaba, si te inclinas, puedes agarrar un mango o una manzana. Yo quería uvas, porque eran más caras. Pero ¿qué había que hacer? ¿Adorar a qué? Y así ignorantemente estaba adorando a un Dios pagano. Porque eso era. Porque ese Dios pagano hace los mismos y lo relacionan con la cruz, esa de Giote.
porque ya viene el invierno y hay que darle honra y gloria a la cruz, porque viene la cosecha y hay que sembrar. Y quiere usted buen frijolar, adore a la cruz. Quiere buena cosecha, buenos hijos, buenas bendiciones, y si usted no lo hace, trae maldición. ¿Sabe cuál es la maldición que tenemos antes de no obedecer a Cristo, hermano? La condenación eterna si no le obedecemos. Usted puede adorar 1000 cruces, pero si no adora a Cristo, usted va a ser condenado. Marcos 16:16. Marcos, y aunque es parte de del Evangelio de Cristo, nos enseña algo importante en cuanto a la doctrina de Cristo, que ya Él iba dando la enseñanza de antemano. 16:16. Jesús les dice, versículo 15 de Marcos 16:15. Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16, es poder de Dios, ¿para qué? Para todo aquel que cree. Eso dice la palabra de Dios. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, creación, no niños, porque el niño no tiene entendimiento. Y dice Génesis 8:21, que el corazón del hombre es malo desde su juventud. No es un niño, un joven ya tiene razonamiento. Criatura, está hablando de la creación de Dios, del hombre, del que desobedece, del que anda en pecado. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos y amigos, en esta mañana, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué nos enseña la Biblia? El que creyere y fuere bautizado será, todavía dice será, porque está en juego su salvación. Si usted, hermano, aunque se haya bautizado, usted esté en desobediencia y no reconcilia con el Señor, será salvo, porque la salvación es hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice eso. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos quieren ser condenados? Nadie. Usted ha venido aquí a estar con este calor y todo, y a oír la palabra del Señor, porque Dios, usted ha buscado misericordia en Jesucristo. Amén, hermano. Búsquela de todo corazón, amigo. Usted aquí está porque Dios le ha permitido. No deje para mañana lo que hoy puede hacer. Jesús le invita y le dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere en el bautismo, en la doctrina de Cristo, será condenado. Prisión eterna. No va a hacer nada el SECOC, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno o sea malo. Y es necesario que con más diligencia nos preocupemos, no sea que nos deslicemos. Aprendamos del Señor, hermano. Él está allí. Él no es como yo. Él no es como su servidor. Él es amoroso. Es el que me ama a mí, el que me comprende cuando desmayo, el que me anima cuando yo estoy desanimado, el que me da la medicina cuando yo estoy enfermo, el que me da trabajo, el que me da las fuerzas para luchar, el que me hace ver por dónde voy, el que tiene un futuro mejor para mí. Ese es Jesucristo, al que yo le adoro. Ya no le adoro a una cruz de madera, le adoro a Cristo.
porque Él quiere que yo sea salvo. ¿Quiere usted en esta mañana, amigo, obedecer la palabra del Señor? Él le hace el llamado a través de las Escrituras. Esto es lo que Él dice. Esta Escritura es inspiración de Dios. Amén. No me le he sacado yo. Él quiere que yo obedezca. No, Él está induciendo a usted a la obediencia. Y ese es el mensaje para usted, que es necesitado de Dios. Él le dice a usted que crea y se bautice para perdón de sus pecados. La Biblia es el instrumento para llevarnos a Cristo y para darnos a entender cuán poderoso es el Evangelio. Hechos 2:47, para finalizar. Hay más que decir acerca de la doctrina de Cristo, hermanos, y de la enseñanza que Cristo nos dejó y les dejó a sus hijos y a nuestras generaciones para que no nos perdamos. Jesús es nuestro Salvador y Dios. Versículo. Vamos a leer 44 dice: todos los que habían creído, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto es lo que quiere el Señor para usted, amigo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia, a la una, a la, no a las iglesia, a la iglesia, los que habían de ser. Cuando habla de la iglesia es plural. ¿Verdad? Es singular. Es singular, o sea, es única. Y el hermano lo decía el domingo pasado, hablando acerca de que las mujeres no pueden estar enseñando, porque Dios ha puesto al varón. Y todo esto es parte de la doctrina. Amigo, usted está en esta mañana aquí. ¿Quiere obedecer el Evangelio? Obedézcale a Cristo. Él le llama y le toca y le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Quiere Dios que su alma descanse. Mientras no tenga Cristo en su corazón, su agonía está próxima. Y una agonía eterna si usted no le da el respiro que Cristo quiere que le dé. ¿Quiere obedecer hoy? Hoy es el día de salvación. Pido a la iglesia ponernos en pie. Si hay alguien que quiere obedecer a su palabra, hoy es el día de salvación. Cristo nos enseña: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y los ejemplos, Hechos 2:36 al 38. Y así sucesivamente, cuando Pablo se bautizó, igualmente él pasó a ser parte del reino de Cristo. Cuando el etíope se bautizó, cuando el carcelero que se iba a matar, Pablo le dijo: no te hagas daño. Él los llevó a su casa y en la noche fue bautizado, él con todos los suyos. Ese es el mandato del Señor. Hágalo usted, porque el bautismo
es la sumersión a una nueva vida y una nueva esperanza de salvación. Vamos a cantar una alabanza y mientras la cantamos, usted, amigo, pasa. 237. Responsables. Cantemos. El que oye su palabra, responsable él será. El que ha oído su evangelio de justicia y de verdad, por el mundo se predica que Jesús pronto vendrá. El que desprecia su llamado, responsable él será. Tú serás responsable de tu alma, si desde hoy no le das tu corazón. Solo aquel que se entrega a Jesucristo gozará de eterna salvación. Responsable tú que dices, tú que cantas con fervor, que no quieres que te diga del bautismo en el Señor. Responsable tú que dices que mañana acudirá, ya que has oído que mañana quizás tiempo no hallará. Tú serás responsable de tu alma, si desde hoy no le das tu corazón. Solo aquel que se entrega a Jesucristo gozará de eterna salvación. Solo aquel que se entrega a Jesucristo, ¿de qué va a gozar? De eterna salvación. Hoy usted puede tomar la cruz de Cristo, no para que adore a la cruz, sino a Cristo en la cruz, como dice la alabanza. Jesús en la cruz es mi lema. Jesús en la cruz me salvó. Y eso es lo que nosotros debemos obedecer. Porque hoy va a tomar la cruz usted. La cruz significa dejar el orgullo, dejar el egoísmo, dejar la gloria personal, dejar poniendo primero sus cosas personales y no las de Cristo. Tomar la cruz de Cristo simboliza seguirlo a Él. Jesús dijo, toma cada día su cruz y sígueme. Amén, hermanos. Cada día. Usted debe dejar el egoísmo, el enojo, las malas palabras, el chisme y todas aquellas cosas que son instrumentos para no hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. El hombre viejo quedó atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Eso es tomar la cruz de Cristo y seguirle y pasar por lo que Cristo pasó. ¿Quiere hacerlo, amigo, en esta mañana? ¿Se le hace difícil? Claro que se le hace difícil, pero Dios le anima a que pase. Hoy es el día de salvación. Mañana, ¿qué será? Los accidentes pasan. Un hombre en moto, me enseñaba ahí el hermano Jeremías, ya hoy amaneció sin una mano y sin un pie. No sabemos si murió. ¿Era cristiano? ¿Qué sé yo? ¿Se fue sin Cristo? Aparte de sufrir eso, va a sufrir la condenación. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios quiere evitar ese sufrimiento.
Ya demasiado sufrió usted. Hoy es el día de salvación. Pero si no lo hay, le dejo en mente y en el corazón que Cristo un día va a venir por usted. Prepárese, porque Él vendrá según lo que usted haya hecho. Pido a la iglesia sentarse, y si algún amigo quiere obedecer, puede quedarse en pie. Pasa a nuestro hermano. Vamos a orar, ¿verdad? Por él. Amantísimo y buen Padre celestial, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra.